bienvenida al espacio de lectura y reflexión, La Tlacuachita Ignorante. En este espacio se busca hablar o reflexionar sobre algunas lecturas importantes en ciencias del comportamiento. SIDETAC tiene estos proyectos de divulgación científica, el cual constantemente estamos haciendo cada semestre. Este es el periodo 2024-3, en el cual están invitados a nuestras próximas reuniones. Asimismo, me gustaría comentarles que estas participaciones se suben en nuestro portal de YouTube, en el cual podrán utilizarlo como material didáctico si en un futuro en alguna materia que les gustaría consultarlo. Este es el fin principal de estas actividades. ¿De qué semestre son, chicos? Pues bien, me gustaría hacer una breve introducción al SIDETAC. No sé si conocen el Centro de Investigación. ¿No, chicos? Bueno, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, SIDETAC, es un centro de investigación en ciencia del comportamiento de la facultad, en el cual se trabajan diversos trabajos en investigación y divulgación científica. En la divulgación científica nosotros editamos dos revistas, una revista especializada y una revista de divulgación. Y se hacen proyectos de investigación en los cuales los alumnos nos apoyan en tesis, es decir, los proyectos se realizan y se beca a chicos para realizar tesis de licenciatura. Entre ellos el doctor Eno es el coordinador del centro, el día de hoy no nos pudo acompañar, pero de seguro en algún momento les dará clase. También comprende el maestro Oscar Mendoza, que también se encuentra en el centro, y ahorita nos acompañan algunas colaboradoras que nos apoyan con la grabación, así como la organización. Entonces, es una breve resumen, chicos, ya que son de segundo semestre del Centro de Investigación. Y me gustaría iniciar presentando al maestro Oscar Orlando con la lectura Pasos hacia una ecología de la mente, del autor Gregory Bateson, de 1972. Maestro, le doy su espacio. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes. Oficialmente, ¿verdad?, que ya hemos estado en sesión anterior, quiero agradecer al SIDETAC por brindarme este espacio, en dar una contribución en relación de hablar del libro de Bateson, que fue en 1972, en relación a Pasos hacia una ecología de la mente. Creo yo que esto, como les comentaba previo al inicio, esto es algo que nos puede ayudar porque teorías y sistemas, que es lo que estamos realizando, el tener una perspectiva, otra teoría y sistema en relación a la terapia familiar sistémica o el enfoque sistémico relacional, nos puede ayudar mucho a entender también desde dónde lo está abordando, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante en relación con la materia que estamos llevando. Aquí Bateson, fíjense cómo lo propone. El enfoque sistémico relacional surge de la teoría general de los sistemas y de la teoría de la comunicación. Entonces, gracias a Bateson, que en su obra que se da en 1972, pues ayuda a contribuir a la terapia familiar a su evolución, una evolución como modelo, y establece lo que me voy a enfocar es en relación a los tipos de aprendizajes que habla en su obra. Gracias a esta clasificación o a esta descripción de aprendizajes que establece o describe, la terapia familiar evolucionó desde el primer orden, que le llaman la teoría general de los sistemas o la teoría de la comunicación humana. Surge el aprendizaje tipo 2, que ahorita voy a explicar en qué consiste. De ahí surgen los modelos modelos postmodernos, le llaman así en la teoría general o la terapia familiar sistémica, y da el aprendizaje tipo 3, que es el tipo de modelo donde se establece en cuestión de sistemas de los sistemas. Entonces voy a explicarles qué es lo que menciona Bateson en relación a esto. Entonces el primero pues habla de aprendizaje. Aprendizaje es un concepto que lo hemos realizado desde la teoría conductista, ¿no? Desde lo que es el proceso mental que se adquiere a través de la experiencia. Entonces Bateson retoma esa idea. Bateson retoma la idea de aprendizaje y menciona que hay un tipo de aprendizaje de tipo 0. El aprendizaje de tipo 0, menciona Bateson, que es aquel aprendizaje en el cual ahí menciona la diapositiva, ¿no?, el aprendizaje de las computadoras, las ratas y los hombres. Si ustedes revisan o van a revisar más adelante psicología o en análisis de
de la conducta cuando llegan a la rata del laboratorio, van a encontrar que la rata pues, va a adquirir un aprendizaje, pero se le llama aprendizaje de tipo cero, porque de manera automática, a través de estímulo y respuesta, va a empezar a adquirir la forma de presionar palanca en la caja de Skinner. Cuando vayan al laboratorio de conducta animal, ahí se les va a hacer la explicación. Entonces Bateson retoma esas ideas de los conductistas y menciona que el aprendizaje de tipo cero es el que se da con base en un estímulo y una respuesta. Él lo menciona, que es lo que nosotros conocemos como el condicionamiento clásico, dependiendo de la teoría pavloviana. Entonces, ¿por qué retoma este concepto? Porque él lo engloba a las cuestiones de los sistemas, en el sentido de las creencias, en el sentido de las premisas o en el sentido de las narrativas, ¿sí? Que es lo que enfocan estos conceptos principales de la terapia familiar sistémica. Entonces, hace una clasificación y el tipo de nivel es el tipo de objetivo que se logra en el ámbito terapéutico. Entonces, por eso es importante retomar a Bateson. Entonces dice, mientras los organismos pueden aprender, menciona aquí, de errores, y los sistemas más simples, dice, como las máquinas, no tienen esta capacidad y operan dentro de una manera de aprendizaje muy básico. Las computadoras, de hecho, son por algoritmos, no son por ensayo y error. Entonces él menciona que el aprendizaje de tipo cero es un aprendizaje ya programado, ¿sí? Y que también en este caso las ratas también tienen este tipo de aprendizaje de tipo cero, debido a que van con base al condicionamiento clásico. Entonces, por eso es el que le llama aprendizaje de tipo cero. Bueno, aquí, ¿cuál es el aprendizaje de tipo cero? Es la habituación. La rata en el laboratorio, cuando entra a la caja de Skinner, si van a observar ese fenómeno, van a encontrar que la rata empieza a husmear la caja de Skinner, que empieza a husmear, hay una habituación. Entonces Bateson le llama aprendizaje de tipo cero, porque no logra comprender qué finalidad tiene esa caja, hasta que conforme vaya analizándose estos elementos, vamos a empezar a incluir reforzadores, pues bueno, se va a hacer el aprendizaje de tipo 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprenden? Bueno, aquí dice la extinción también es un tipo de aprendizaje de tipo 0, porque el organismo experimental en cierta manera no logra comprender por qué se le dejó de reforzar, ¿sí? Hasta que llega un momento en que para su conducta se extingue. Entonces es importante como revisar ese tipo de elementos que mencionan, ¿no? Entonces un caso común es el condicionamiento pavloviano. Hace críticas en relación a ese aprendizaje, empieza a cuestionar los demás sistemas que ya están en la psicología. Entonces, ¿por qué retoma estas ideas? Pues bueno, para empezar a hablar del pensamiento sistémico relacional, ¿ok? Bueno, entonces aquí dice que también se encuentra lo que es el aprendizaje por contextos, por recompensas, que es el instrumental, que es el aprendizaje de lo que llama de Skinner, el condicionamiento operante, y que habla de una conducta de un organismo se convierte en un estímulo para otro tipo de conducta o de respuesta. Entonces, ahí dice finalmente la extinción o inhibición del aprendizaje completado puede ocurrir después de un cambio o una ausencia de refuerzo. Eso es lo que se le llama el aprendizaje de tipo 0. Y empieza a tener otro tipo de clasificación, que es el aprendizaje de tipo 1. ¿Qué dice el aprendizaje de tipo 1? Dice, es aquellos elementos comúnmente denominados aprendizaje en el ámbito de la psicología experimental. Ahí, en ese tipo de aprendizaje, si lo hablamos desde el organismo experimental, nuevamente retoma, menciona que el organismo va a empezar a aprender a través de reforzamientos, a través de los estímulos, y es donde la rata, una vez que se habitúa, pues ya empieza a tener una lógica de que presiona palanca para ser alimentada. Entonces ya ahí la rata logró un aprendizaje de tipo 1, ¿sí? Entonces sí es importante mencionarlo. Hay que notar que el aprendizaje 1 dice hay un supuesto relacionado con el contexto. El organismo experimental en la caja de Skinner empieza a encontrar un sentido de por qué está en ese lugar, el ambiente en el cual se encuentra y la manera de cómo se va a alimentar. Luego él empieza a relacionar
C en la caja de esquina, que cuando ustedes lo tengan en su caja donde está pues, la mayor parte del tiempo. ¿Sí? El alimento no es necesario que presione palanca para ser alimentado, ahí lo va a tener. Entonces empieza a tener un aprendizaje de tipo 1. ¿Sí? Le llama Bateson, hace esa aportación, dice que esta suposición también delimita el contexto que debería ser teóricamente idéntico en ambos casos. Entonces, ahí es cuando el organismo empieza a aprender bajo un nivel 1. Ahora, dentro de la terapia familiar sistémica podemos revisar que el aprendizaje de tipo 1, hay una frase que utilizan mucho los sistémicos donde dice: solamente los peces no saben que nadan en agua, ¿sí? Porque no saben en qué contexto están, saben que están en un medio, pero no saben que lo que nadan es agua. Entonces, si lo pasamos a la terapia familiar con las familias te expresan un problema o una situación, un motivo de consulta, pero realmente no saben en qué están. El problema no lo tienen claro, no saben en qué están, en qué interacción, en qué problemática pueden tener. Entonces entran en aprendizaje cero, porque no conocen bien realmente cómo es el problema y bajo qué premisa está la cuestión de su problema que nos viene a consulta. Hasta que empezamos a explorar interacciones, que es el aprendizaje 1, cuando empezamos a hablar del problema en el contexto, descríbanme el problema, desde cuándo está, cuándo ocurrió, empezamos a que la persona o la familia empiece a tener un tipo 1. ¿Sí? Entonces ahí es como empiezan las ideas de Bateson a extrapolarse a la terapia familiar sistémica. ¿Okay? Entonces el primer orden se le llama a aquellas familias en donde exploramos la interacción, exploramos las relaciones interpersonales entre cada uno de los miembros, pero en relación al síntoma, ¿sí? En relación al síntoma que se da. Y menciona que dependiendo de la estructura que se tenga, es el tipo de problema que se va a generar. O sea, la estructura familiar va a impactar mucho en el problema que se pueda generar. O sea, por ejemplo, si yo tengo una jerarquía donde quien tiene la jerarquía es el hijo y los padres no la tienen, porque esperamos que la autoridad la tengan los padres, generará una problemática. ¿Sí? Entonces, ahí dice que dependiendo de la interacción y la estructura que se dé de manera familiar, es el problema que se va a tener. ¿Ok? Bueno, aquí dice el estímulo es una señal elemental, interna o externa. Dentro de la terapia familiar lo que exploramos como sistema, pues son factores tanto de elementos internos que ocurren dentro del contexto, pero también se ocurren elementos externos, la familia, la escuela, el ámbito social, la estructura sociopolítica. O sea, hay que analizar también esos elementos dentro del aprendizaje tipo 1. Ahora, el contexto del estímulo es un metamensaje, o sea, va más allá de lo que menciona como algo elemental. O sea, metamensaje es ir más allá de la comunicación. Esto lo dice en la teoría de la comunicación, lo establece Ronald Jackson, donde menciona que los sistemas también se comunican a través del lenguaje. ¿Sí? Entonces es importante mencionarlo. El contexto también dentro de un estímulo va a generar un mensaje en este sistema. ¿Okay? Aprendizaje de tipo 2. Bueno, aquí el aprendizaje de tipo 2 dice aprendizaje sobre aprendizaje. Es un nivel de procesamiento en el cual se modifican reglas o métodos utilizados en el aprendizaje 1. ¿Sí? Implica ajuste de respuestas a través de corrección de errores. Este es el aprendizaje de ensayo y error. ¿Sí? Si lo pasamos desde el ámbito de la familia una vez que ya tiene consciente la interacción, que si yo me relaciono de esta manera puedo tener o provocar este sistema, ahora lo voy a pasar a nivel de creencia. Ese es el aprendizaje de tipo 2. Cuando lo paso a creencia, tengo una modificación mucho más significativa que si lo hago solamente por conducta o por interacción. Es lo que menciona Bateson. Es un nivel mucho más profundo. ¿Sí? Los niveles en que se van dando, hagan de cuenta que es como si fuera el aprendizaje 0, que es el superficial, empieza el tipo 1 y empieza el tipo 2 a mayor niveles, mayor profundidad de cambio, por lo tanto hay mayor introspección, es lo que menciona Bateson. Entonces,
él menciona que el aprendizaje de tipo 2 es mucho más significativo, que cuando se cambian nuestras creencias impactan en nuestras interacciones. Es lo que sostiene, y de ahí surge la parte del segundo orden de la terapia familiar. Vemos que evoluciona en el construccionismo social, que es donde se cuestionan las premisas, las creencias socioculturales, y que al momento que se cuestionan o se modifican también impactan en nuestra interacción. Vuelvo a retomar, el aprendizaje de tipo 1 es la estructura genera el problema, pero mencionan los de tipo 2 que el problema también genera una estructura. Es al revés, ¿sí? El problema también genera una estructura, por lo tanto genera un ingreso, pero también genera creencias. Y cuando se empiezan a cuestionar esas creencias, pues tenemos un mayor impacto a nivel conductual o a nivel de comportamiento más significativo. ¿Okay? Entonces, aquí dice, el aprendizaje 1 trata de corregir respuestas de un tópico de alternativas, y el aprendizaje 2 se centra en la búsqueda del proceso mismo, como cambiar alternativas disponibles o la manera en que se evalúa esa respuesta. O sea, aquí se da la reflexión en el aprendizaje de tipo 2. ¿Okay? Entonces, para definir el aprendizaje 2 menciona cambio en el aprendizaje 1, consideramos que se refiere a modificaciones en cómo se segmenta o puntúa el flujo de acción y la experiencia. Es hablar de la narrativa, hablar de nuestras experiencias nos va a ayudar a tener una reflexión, por lo tanto estoy dando no solamente cuestiono mi interacción, sino que cuestiono las creencias y cómo impactan en el contexto que menciona pues esta epistemología. Entonces, en ese sentido, dice aquí, en los contextos pavlovianos, el patrón de contingencia de estímulo y respuesta de refuerzo es diferente a contextos instrumentales. ¿Sí? Porque en el caso pavloviano, pues se condiciona con base al alimento y la salivación del perro, ¿no? Pero en el caso del condicionamiento instrumental propuesto por Skinner, te dice que el ambiente es el que modifica el comportamiento dependiendo de los reforzadores, castigos, elementos que se van a hacer que se modifiquen el comportamiento en un contexto determinado. Entonces, es lo que él llama como un aprendizaje de tipo 2. Entonces dice aquí, en síntesis, el aprendizaje 2 va más allá de la simple corrección de errores y se enfoca en cómo las personas y animales ajustan sus expectativas y comportamientos en función de experiencias previas y contextos cambiantes. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿dónde podemos aplicarlo? Fíjense bien, el aprendizaje 2 dentro de la psicoterapia. Dice que en el contexto de la psicoterapia, el aprendizaje 1 y 2 se utilizan para abordar patrones de conducta y adaptación a nuevos contextos. Interacción humana y caracterización del individuo. O sea, revisamos patrones de contingencia aprendidos a través de experiencias aprendidas. Entonces, cuando un paciente o una familia llega a atención, preguntamos cuál es el problema, desde dónde traen el problema, cuál es la concepción que tienen, de dónde lo traen, quiénes han dicho que eso es un problema. O sea, empezamos a ver patrones de referencia. Y la interacción humana también es importante cuestionarla, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu amigo, su talento hace algo, qué piensas tú en relación a esto? ¿Cómo actúas en relación a cuando tu amigo se enoja? Las interacciones que se dan dentro de cada uno de los integrantes. Y el aprendizaje de tipo 3, fíjense, aquí menciona el aprendizaje de tipo 3, como se ha discutido sobre el carácter autovalidante del aprendizaje 2, sugiere que en este nivel de aprendizaje será difícil y raro, fíjense, es lo que menciona Grayson, incluso para los seres humanos, incluyendo a los científicos. O sea, que es muy poco probable que muchos lleguen al aprendizaje de tipo 3. ¿Sí? Entonces, menciona que desde los procesos psicoterapéuticos es la conversión religiosa, donde hay una reorganización profunda de carácter, pueden ocurrir eventos que se asemejan al aprendizaje 3. Algunos expertos mencionan Mason, como el budismo, el Zen y de ciertos psiquiatras, argumentan que estos procesos están más allá del lenguaje. O sea, hablar del aprendizaje tipo 3, acorde a la terapia familiar sistémica, es irnos de los sistemas. O sea, no solamente es analizar a la familia o al individuo, a la escuela, sino que es el contexto sociocultural el que también tenemos que explorar. Y eso va a hacer que se dé un aprendizaje de tipo 3.
Entonces, primero es crucial distinguir el reemplazo de premisas, ese es otro concepto muy importante dentro del aprendizaje 2, pero en el aprendizaje 3 no solamente es cuestionar premisas, sino que aquí le dan importancia a la relación que yo establezco entre cliente y terapeuta, o sea, la conversación y la manera en cómo yo dialogo con mi cliente y mi cliente dialoga conmigo, es la manera en cómo se puede promover el aprendizaje de tipo 3. Es lo que menciona este autor. Entonces, implica una mayor flexibilidad y cuestionamiento de las premisas aprendidas. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje de tipo 3 no se considera el terapeuta un experto, ¿eh? El terapeuta es experto en la pregunta, la forma en que guía el proceso. Quien se considera experto es el cliente, porque el cliente tiene la perspectiva y es quien vive la situación. Por lo tanto, al momento que yo converso con el cliente también me transmite conocimiento, me transmite también un sentir y me permite ser parte de su relación, o sea, me permite estar con el cliente, que es diferente perspectiva. Entonces, cuestionamos cómo se puede dar el aprendizaje número 3 en cuestión de Bateson. Dice, confrontar las premisas del paciente con las propias, o sea, como terapeuta. Si yo atiendo un cliente que a lo mejor tiene diferente idea que la mía, diferente religión, pues desde ahí yo ya también estoy cuestionando qué cree él y qué creo yo. Y ahí estoy confrontando también mis propias premisas, pero esas no se quedan de lado, ¿no? También impactan en el proceso. ¿Sí? Entonces sí es importante cuestionarlas, exponer al paciente a situaciones que desafían sus premisas. O sea, preguntarle, ¿de dónde traes tú esto? ¿De dónde tú lo has pensado? ¿Siempre te ha funcionado de esta manera? ¿Lo has cuestionado alguna vez? Son preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a fomentar que el paciente desafíe sus propias premisas. A veces no las tiene claras, a veces pues las premisas son impuestas desde un aspecto sociocultural y no las cuestionamos. Entonces es importante cuestionarlas para que entienda bajo qué contexto y bajo qué creencias está sujeto. ¿Sí? Mostrar contradicciones a las premisas del paciente. Puedo decir, yo opino, considero, pienso diferente a ti, pero eso que yo piense diferente a ti no me hace tener un conflicto contigo. Al contrario, me ayuda a rescatar diversidad de creencias, a comprender y a empatizar que somos seres diferentes, pero que seamos diferentes en nuestra manera de pensar, de ser y de actuar, no nos hace tampoco un impedimento para el proceso terapéutico. ¿Sí? Inducir exageraciones, caricaturas de premisas viejas en contextos controlados. ¿A qué se refiere esto? Trabajamos mucho con la metáfora, trabajamos también en la cuestión de las historias que se van emergiendo, con los refranes, con los dichos que se transmiten de generación en generación, porque eso se va transmitiendo. ¿Sí? Soy de la idea, soy partidario que, hablando desde un enfoque, podemos morir, pero nuestras creencias no mueren porque se transmiten de generación en generación, se quedan ahí. ¿Sí? Pero va a depender mucho, si nosotros tenemos arraigadas estas creencias, también es importante cuestionarlas, desde dónde las traemos. ¿Sí? Y quiero cerrar con un ejemplo. Por el que una familia decía la cuestión del pescado, lo elaboraba, cada que hacía pescado le quitaban la cabeza y así lo fritaban. Entonces llegó un momento, eso era de generación en generación, hasta que alguien preguntó por qué siempre guisas o por qué fritas el pescado sin la cabeza. Entonces le hace la pregunta, ¿no? Pues es que así estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Hasta que llegó una persona que había conocido su historia familiar y le menciona, es que realmente se puso así porque no había un sartén grande. O sea, nunca se había cuestionado por qué, simplemente era una manera de preparar el pescado, pero nunca se cuestionaron por qué lo hacía así. Y lo mismo puede pasar con nuestras creencias, ¿eh? Pensamos de una manera, pero nunca nos cuestionamos de dónde viene esa creencia y por qué pensamos de esa manera. Entonces, pues, eso es lo que habla Bateson, y quiero hacer también un análisis crítico en relación a Bateson, porque estas ideas formaron dentro de un ámbito sistémico relacional, pero si le ponemos mucha atención, Bateson, a
algunas premisas se basan en las teorías cognitivas conductuales, que es lo que manejan ellos también, pero la diferencia es la epistemología que manejan. Dentro de un aspecto cognitivo conductual se basa en una epistemología positivista, mientras que en el enfoque sistémico relacional nos enfocamos más en una epistemología de construccionismo social. ¿Sí? Tratamos de ver las experiencias, las creencias. Entonces es importante darle también importancia al contexto. Entonces, finalmente dice, el aprendizaje 3 puede implicar una resolución de contrarios que emergen en el aprendizaje 2, llevando una simplicidad en la conducta y una integración más profunda con los procesos cósmicos de interacción. La resolución de estos contrarios puede resultar en una mayor comprensión en que la personalidad se funde con los procesos universales. O sea, el contexto también nos da una personalidad, el contexto también nos da una creencia. ¿Sí? Estamos inmersos en un ámbito social. No podemos decir que el ser humano es una persona individual, o sea, partimos de un aspecto psicosocial también. ¿Sí? Entonces es importante cuestionarlo. Y también le damos el énfasis a la responsabilidad social, ¿sí? Porque también es importante cuestionar cómo los aspectos socioculturales están cambiando, las creencias también empiezan a cambiar, el género ya no es el mismo de hace 50 años, está cambiando, hay mayor diversidad en esos aspectos, entonces sí es importante cuestionarlo, ¿sí? Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mencionar sobre el aprendizaje 3 que con cuestiones religiosas se acerca a asociarse al aprendizaje número 3, pero que a lo mejor se me pasó de tanta información. ¿Cómo se puede llegar a este objetivo de aprendizaje 3? Ok, Mason menciona que es un metaaprendizaje en donde no solamente vas a cuestionar tus premisas o tus creencias, sino que implica una interacción que construyes con alguien. Si te das cuenta, en los procesos de introspección o los procesos de budismo no solamente es introspección, sino que también implica conversar, el estar en una relación contigo mismo, pero también se habla acerca sobre la energía que ocurre, que en este caso es la energía de la responsabilidad que implica un cambio, es como logras tener esa introspección a mayor profundidad. Y el aprendizaje no solamente se da en el enfoque sistémico, eso también lo vemos en los cognitivos conductuales con las terapias contextuales, donde mencionan que para que se dé el aprendizaje tipo 3, pues implica lo que es, en cierta manera, intervenciones emotivas o hablar de lo que es, en cierta manera, el pensamiento en un contexto. ¿Sí? El mindfulness, por ejemplo, es un tipo de aprendizaje tipo 3. ¿Sí? Porque implica reflexión, metaanálisis, ir más allá del aprendizaje, implica una conexión con tu ser, pero también con los demás. Es un equilibrio. ¿Cuál sería el comportamiento de una persona que llega a alcanzar la aprendizaje 3? El aprendizaje 3 es cuando ya logró la persona conectarse tanto a nivel pensamiento, conducta y emoción, o sea, logró conectar la tríada de manera equilibrada. ¿Sí? Pero no nada más tiene que ver con estos 3 niveles o esta tríada cognitiva que le llamamos, sino que también tiene que ver una adaptación de equilibrio con su contexto en el cual está inmerso. Y que el cambio implica no nada más para él, sino que para las personas que le rodean. ¿Sí? Por ejemplo, Buda pues estableció un tipo de comportamiento y es un comportamiento que está con base a experiencia y que los demás van adaptando con ese comportamiento. ¿Sí? O por ejemplo, Mahatma Gandhi es un tipo de aprendizaje tipo 3 porque establece ciertos cambios sociales de impacto que también quieren pues, o tratan de dar una personalidad o hábitos o conductas parecidos que sean conductas pero sociales. ¿Cuáles serían las conductas pero sociales
sociales más comunes? Ok, pues puede ser cuidado al medio ambiente, el contribuir a una responsabilidad social, que lo que yo haga va a impactar también en alguien, o sea, ser responsable no nada más conmigo mismo. Si lo paso desde el ámbito terapéutico es, yo me voy a responsabilizar por lo que yo haga como terapeuta, pero tengo que cuidar a mi paciente también. El que yo establezca un código ético me establece responsabilidad social, porque no solamente protejo mi ámbito terapéutico, también te proteges de tú o proteges al paciente de la manera en que lo van a trabajar o van a construir la relación. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de aprendizaje que es lo que ahorita estamos hablando, cuestiones humanistas, cuestiones de responsabilidad social, darle importancia al contexto, incluir la justicia social dentro del proceso terapéutico también. Tenemos que tomar en cuenta que las personas son diferentes y que tienen diversidad, por lo tanto, tienen diferentes maneras de pensar. Dentro del contexto de llegar a este aprendizaje número 3, ¿cuál sería la problemática que sufriría el sujeto que intente llegar a ese nivel? Bueno, aquí creo yo que como dijo Benson, no todos llegan a ese nivel 3 o al nivel de aprendizaje 3. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a verse de manera relacional. Esa es la cuestión. Somos seres que estamos acostumbrados a seres individuales. Pensamos más en nosotros a nivel personal. No lo llevamos a niveles sociales. No tenemos identidad colectiva. Hablamos de una identidad colectiva, pero no sabemos vivir en identidad colectiva. Sería mencionarlo como poner a los demás por encima de uno. O sea, sí, porque también implica responsabilidad social, conciencia social que te esté dando a tu alrededor, o sea, que te involucres con el tejido social. Eso es aprendizaje tipo 3, por eso dice que no todos lo logran, porque no todos llegamos a esa interacción. ¿Hay algún porcentaje? Por ejemplo, lo que pasó con el agua. ¿Qué pasó con la problemática de la crisis hídrica del agua? Aparentemente hubo una conciencia social, pero no hicimos nada al respecto, no hubo una cuestión de análisis, o por ejemplo pandemia. Muchas personas no pensaron en una responsabilidad social de cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás. Por eso hubo altos contagios. ¿Hay un porcentaje de Es como la otra vez que estábamos hablando sobre el matrimonio, es algo así, o sea, de que, o sea, se casan, tú no estás acostumbrado porque piensas en ti, pero no piensas en... No nos enseñan a vivir en pareja, ni a estar en pareja o vivir con el otro. ¿Sí? Entonces somos seres mucho más individuales, nos enseñan, pero tiene que ver con aspectos culturales, desde aspectos occidentales, no tanto orientales, porque un pensamiento oriental implica más de pensar en conciencia social. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, maestra. ¿Alcanzo a escuchar? Sí, claro. Me parece muy interesante la propuesta de Benson, partiendo de la cibernética y este tipo de cuestiones que creo que son muy valiosas. Y ahorita comentó algo que me pareció muy sustancial, ¿no? Es que no nos enseñan a comportarnos relacionalmente. En este sentido, ahorita hablamos de estas teorías en el contexto de la psicoterapia, pero ¿creen esto que tendrían algún valor, por ejemplo, si las expandiéramos a la intervención comunitaria o a la intervención sociopolítica, sobre todo por este tipo de problemáticas que mencionaba, ¿no? Como la crisis hídrica o la pandemia? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, dentro de la terapia familiar de tercer orden, que es aprendizaje tipo 3, está la terapia comunitaria. Y te establece que la terapia comunitaria, si hablamos de principios sistémicos, surge en Brasil, con lo que son las favelas donde empiezan, ¿no? Hay lugares donde tienes escasez de recursos, entonces lo que promueve es identidad colectiva, trabajar con la comunidad para poder salir adelante en las necesidades que se obtengan. En la terapia comunitaria no se habla de temas polémicos como religión, ámbito político, o sea, es una necesidad que tiene una persona, lo puede externar a la comunidad y la comunidad se organiza para poder ir viendo las necesidades. Y claro, no es de que estemos esperanzados que la comunidad te va a ayudar a resolverlo, o sea, entre todos, incluyendo la persona que tiene esa necesidad, por experiencia compartida o por vulnerabilidad compartida, lo va a trabajar.
Entonces sí se establece la terapia comunitaria bajo este aprendizaje también. Es que a mí me parece un tema muy interesante, individualista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Otra pregunta que yo haría, a lo mejor de un carácter mucho más general, pero también pensando en el objetivo de esta dinámica, es que usted mencionó dos posturas por ahí epistemológicas, positivismo y constructivismo social, o construccionismo social. De manera general, ¿qué diferencias habría? ¿Qué caracteriza una con respecto a la otra, sobre todo en este contexto? Bueno, la manera de abordarlo implica hacerlo mucho más cuantificable. En ese sentido, lo voy a hacer, si lo hablo desde lo cognitivo-conductual, voy a tratar de controlar en cierta manera las variables, como lo menciona la psicología experimental, o sea, modificar ese comportamiento, pero es de una manera mucho más directiva. El terapeuta es el experto en decir, ¿es este el camino o es el otro? Desde el construccionismo social no es más que abordarlo a través de la conversación. Tú estableces las posibilidades, pero también el mismo cliente te establece sus posibilidades. Es esa conversación en donde su manera de abordarlo implica, pues él es el experto porque él es del contexto donde viene, yo no conozco su contexto. Por lo tanto, tengo que entenderlo para poder decir, existen esas posibilidades que yo creo, como terapeuta las tengo, pero tú cuáles pudieras poner en la mesa. O sea, se conversan. Por eso dices más allá del metaaprendizaje, porque no solamente aprende el cliente de ti, sino que tú también aprendes de él. ¿Sí? Entonces es la manera en cómo lo construye. Mientras que un positivista es mucho más directivo, acá implica mayor flexibilidad, pero implica que también se construye la relación con base a los dos. ¿Sí? Es más psicoeducativo desde el positivismo, enseñarle a... En ese sentido, ahorita pensaba en la cuestión de cuestionar las premisas y creencias, en el caso del cliente, ¿no? ¿Podría pasar también que el terapeuta tenga que cuestionarse sus propias premisas? Sí, es importante cuestionarlas, aunque hay autores que te dicen, abstente de tus premisas, pero no te puedes abstener de ellas. Sí, yo también estuve mucho tiempo pensando, hay que abstenerse de las premisas, pero no, porque desde el ámbito terapéutico ahí está, no puedes quitártelas. Entonces, por ejemplo, una persona que es usuaria de marihuana, por ejemplo, y te llega y tú no eres usuario, pues empiezan a entrar tus premisas, ¿no? De que para mí eso no está bien, para mí esto no, entran juicios de valor. Entonces eso hace que yo rotule y etiquete a la persona y lo sienta que lo haga a un lado. ¿Sí? Entonces yo tengo que cuestionar, para mí no es esto habitual hacerlo, pero yo tengo que entenderlo para qué lo llega a hacer este consumo. Es diferente la manera en cómo lo voy a abordar. ¿Sí? Entonces las premisas tienen que ser cuestionadas, no las puedo dejar ahí. Y también las puedo externar al paciente o al cliente, o sea, puedo decir, yo pienso esto, ¿tú qué piensas de ello? ¿Sí? Entonces, pues es una manera de abordarlo. Sí. Aquí, mi alumno, adelante. Entonces, en el aprendizaje tipo 3, a nivel interpersonal del individuo en tanto de psicoterapeuta, uno de los objetivos primordiales es el sentido de empatía y de moralidad, o sea, tener esa brújula moral y empatía hacia los demás y hacia el individuo. Sí, implica que tú le pongas la justicia social dentro del ámbito terapéutico, que también incluyas la cuestión de la empatía, pero la empatía la definen mucho como ponerse en los zapatos del otro y creo yo que está mal definida porque implica, para tener empatía tienes que comprender lo que piensa el cliente y cómo tentativamente lo está sintiendo. Y a veces hay situaciones que viven los clientes que no las vives tú, pero es una manera de comprender qué es lo que está pensando, qué está sintiendo. Y una de las preguntas que te ayuda a tener empatía es, creo que lo estoy entendiendo de esta manera, pudiera ser, o no lo veo de la misma manera que tú. Es como para poder asegurar que lo que estoy comprendiendo es aproximado a mi cliente lo que está diciendo. O sea, como psicoterapeutas tenemos que tener no generalizar la palabra empatía. No, o sea, porque creo yo que aquí también implica tomar en cuenta su contexto, tomar en cuenta la manera en cómo lo está pensando, las emociones que le está generando. A lo mejor yo puedo decir,
Mi paciente o mi cliente llega porque murió una mascota y a lo mejor para mí no es relevante eso. ¿Y cómo voy a ser empático con ellos si yo no les veo una premisa significativa a ellos? Por ejemplo. Entonces tengo que empezar a comprender desde su visión cómo es para él importante este ser vivo que ya falleció. Lo está tomando como parte de su vida. Entonces es como empezar a comprender. Hay que ser muy curiosos. La empatía tiene que ver también con la curiosidad. Si yo soy curioso en entender qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está actuando, eso me ayuda a comprender y me hace más cercano con él. Eso me ayuda a tener una conexión mucho más cercana terapéuticamente hablando. Como quieren esos materiales, pues ustedes como grupo se los puedo compartir, ahí los pueden tener. Y creo yo que aunque no viene esto en el programa, hablar de Bateson es una parte también muy importante, no solamente para la terapia familiar. Creo yo que estos aprendizajes que él describe sirven también para otros modelos terapéuticos, no más que cada uno lo lleva a su epistemología de diferente manera. ¿Sí? Entonces, pues por mi parte sería todo y pues muchas gracias. Orlando por su participación, por siempre estar presente en las actividades de CIDETAC. También queremos agradecerles a ustedes, chicos, por participar como oyentes, estar presentes con sus dudas. Es un espacio al final que busca eso, que haya al final una interacción. Igual como dijo el maestro Orlando, que les va a compartir el material, también en nuestro canal de YouTube se comparte esta presentación. Es decir, si tienen alguna duda o se les olvidó algo, pues pueden entrar. Al igual ahí pueden encontrar otras lecturas, es decir, otras presentaciones que habido por parte del maestro Orlando, así como otros docentes de la UAP. Entonces, por mi parte, voy a hacer entrega de la constancia al maestro Óscar Orlando García Cruz por su valiosa participación como expositor del libro Pasos hacia la ecología de la mente, del autor Gregory Bateson, del año 1972, dentro del espacio de lectura en línea, el espacio de lectura, la capochita zarigüeya ignoranta. En el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento, correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento de la FADEC, celebrado el día de hoy, 7 de octubre del 2024, firmado por la directora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Muchas